Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Un cordial saludo para todos. Hoy la cita que tenemos con la Biblia está en el libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7. Y el devocional de hoy lo he titulado Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo hasta su muerte. Todo el capítulo 7 del libro de los Hechos fue escrito por el médico Lucas e inspirado por el Espíritu Santo para dejar plasmado el discurso más largo del libro. ¿Y qué discurso? Fue su mejor predicación que haya dado. Fue magistral, su exposición y su interpretación. Tan poderosa fue que sacudió los cimientos de toda su audiencia a tal punto que acabaron con su vida. ¿Qué fue aquello que dijo Esteban para que el odio se ensañara de aquellos judíos y provocara la muerte del primer mártir de la iglesia? Esteban se dio cuenta de que la iglesia podía fácilmente convertirse en un grupo selecto y cerrado que no lograría despegarse del judaísmo. Esteban palpó el peligro y sabía que el mundo no se reducía solamente a Jerusalén, que había en otros lugares hombres que esperaban la salvación. Esteban enseñaba que el verdadero templo en donde habitaba Dios no es una construcción de piedras en el centro de una ciudad, sino todo el pueblo de Dios que cree en Jesucristo. Sabía que uno se salva no por la ley judía, sino por la fe en Jesús. Pero gracias a este valiente hombre, la iglesia cristiana iba a ser echada de la ciudad y así se verá finalmente obligada a lanzarse al mundo y cumplir con la gran comisión. ¿Quién iba a pensar que un solo hombre y un solo discurso iba a provocar uno de los avivamientos más poderosos en la iglesia con la extensión del evangelio en todo lugar y nación? Fue por este jovencito que se cumplió Hechos, capítulo 1, versículo 8. El discurso de Esteban es un repaso breve de la historia de Israel, particularmente de sus dos primeros periodos. El primero, el patriarcal, que va del versículo 1 al 16 del capítulo 7. El mosaico, del versículo 17 al 43 del tiempo, y del tiempo posterior se habla ya de la reconstrucción del templo del 44 al 50. Esteban entonces fue acusado de haber hablado palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Blasfemia que fue dictada desde la incorrecta interpretación que su audiencia le dio al sermón. Le llaman blasfemo porque sus ideas, su orgullo nacional y su pecado fue atacado frontalmente por parte de Esteban. Pero, ¿qué tenía este hombre que lo impulsó a enfrentarse a estos despiadados hombres y decir una verdad que pocos se atrevían? ¿De dónde sacó tal fuerza y tal valentía? Pues la Biblia dice en el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo con todo mi corazón, y es que en estos tiempos encontrar personas como Esteban escasean, y escasean en gran manera. La pregunta es, ¿cómo identificamos una persona llena del Espíritu Santo? Según el versículo 55, su mirada está puesta en los cielos. Esteban no contempló la furia y el odio de sus adversarios. Él quitó su mirada del hombre y la puso en Dios. Otra característica de alguien lleno del Espíritu Santo es que ve la gloria de Dios. Y déjeme decirle que en medio de la crisis vamos a ver la gloria de Dios, tal como la vio Esteban. Y vamos a ver a nuestro Señor Jesús obrando poderosamente. Alguien lleno del Espíritu Santo predica con denuedo, como lo hizo Esteban.
La predicación de Esteban no solo movió los fundamentos de los judíos, sino que movilizó a toda una iglesia adormecida a cumplir la gran comisión. Esteban, después de semejante mensaje, en vez de quejarse, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre, porque el odio del enemigo no pudo cerrar las puertas que un día se abrieron para dar acceso a todo aquel que quiera venir a Jesús. Los que cerraron la puerta temporal de la vida de Esteban no se imaginaron que estaban abriendo las puertas de la eternidad. Quiero terminar diciendo que los enemigos de Cristo piensan que con estorbar la vida de servicio de un siervo del Señor están cerrando las puertas del progreso del Evangelio de salvación. Pero no es así, porque después de la muerte de Esteban, la iglesia se levantó para seguir estableciendo el reino de Cristo sobre la tierra. Y creo que ante esto tenemos que afirmar dos verdades fundamentales. La primera, la muerte no es el fin de las cosas, es el comienzo del cumplimiento de una promesa. Y número dos, hay puertas que el hombre no puede cerrar cuando Dios determinó abrirlas. Aleluya. Oremos en esta hora. Amado Dios, doy gracias por tu palabra. Hermoso, sublime y poderoso el mensaje y el mensajero. El mensaje de Esteban y la persona de Esteban. Maravilloso, Señor. Cómo este hombre enfrentó y afrontó desde la misma predicación de la palabra, Señor, desde la misma exposición de la palabra, cómo afectó la vida de su audiencia, cómo impactó sus corazones, Dios. Señor, desde la predicación de la palabra se sigue impactando las vidas y tiene que haber una respuesta, siempre tiene que haber una respuesta. La audiencia de Esteban tuvo una respuesta, la respuesta fue muerte para él. Pero la muerte, Señor, no fue el final del capítulo. La muerte no fue el final de la iglesia, al contrario, esto avivó de tal manera la iglesia que se extendió hasta el día de hoy. Señor, ¿qué tenía Esteban? ¿Qué tenía Esteban, Señor, para que se levantara de tal manera y provocara lo que provocó? Pues en el versículo 55 me dice que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu en toda la iglesia, desde el más pequeño hasta el más adulto. Llénanos, llénanos Espíritu Santo, cada día más, en el nombre de Jesús. Amén.